Hola, mi nombre es Adriana Elizabeth Belín Melgar y soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Estoy estudiando lo que es la carrera de biología y el tema que yo les voy a repartir hoy es lo que es la erosión del suelo. ¿Qué es la erosión del suelo? La erosión del suelo es el desgaste de la superficie terrestre como consecuencias del impacto de acción geológicas, climáticas o por lo que es la actividad del ser humano. ¿Qué quiero decir con geológicas? Las geológicas son corrientes de agua o deshielos. Las climáticas son como las lluvias o los fuertes vientos, y las acciones por el hombre son lo que es la deforestación, la agricultura, expansión de las ciudades, entre otras. Existen casos en que la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o por acciones del ser humano, lo que esto provoca la degradación del suelo con pérdida de la materia orgánica y de los minerales. Tipos de erosión del suelo. Existen tres principales tipos de erosiones del suelo naturales, lo que es la erosión hídrica. La erosión hídrica se produce por el paso que fluye el agua, que puede ser pluvial o fluvial. Lo que es la erosión eólica. La erosión eólica se produce por el viento que sopla con fuerza. Y lo que es la erosión gravitatoria es la que se produce por acción de la gravedad ante la caída de las rocas o de los deshielos de los glaciares, desde los más altos de una ladera. En la erosión del suelo también podemos encontrar lo que son las causas. Causas de la erosión del suelo. Las causas de la erosión del suelo pueden ser diversas y entre estas hay principales que destacan, como es el movimiento del agua, el movimiento del viento, el movimiento de las rocas y glaciares, y el uso y abuso de la tierra por parte del ser humano. El movimiento del agua es en forma de lluvias, de ríos o de corrientes marinas. Lo que quiero decir es que el agua golpea contra el suelo y esto desprende parte de la superficie y es arrastrada por las corrientes del agua. El movimiento del viento. El movimiento del viento es el golpe de los fuertes vientos contra el suelo. Esto desprende partículas y restos de la superficie en forma de polvos, de arena o de rocas y se traslada. Y el movimiento de rocas y glaciares, que es otro punto. Esto quiere decir que es el desprendimiento de los hielos en los glaciares o de rocas que descienden desde lo más alto de una ladera. Esto provoca el desgaste o grietas a su paso. El uso y abuso de la tierra por parte del ser humano. Esto es una actividad humana que vienen a ser como lo que es la agricultura intensiva o la construcción de zonas urbanas. Esto provoca lo que es el deterioro del suelo. En muchos casos puede llegar a ser tan grave porque provoca un daño que es totalmente irreversible. En la erosión del suelo también voy a hablarles sobre lo que son las consecuencias de la erosión del suelo. Yo tengo 3 puntos de la erosión del suelo. Primer punto, la reducción de la capacidad de filtrado en los suelos desertificados pueden generar inundaciones en las zonas. Punto 2. El desequilibrio de los ecosistemas puede generar pérdida de la biodiversidad. Esto quiere decir que de las poblaciones de animales y vegetales. El clima global también es otro punto. Cuando el clima global es alterado en gran medida, puede llevar a la reducción de los bosques que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono. Y por último, lo que es la deforestación y la erosión del suelo. Este es otro punto muy grave en esto. ¿Qué quiero decir con la deforestación? La deforestación ocasiona lo que es la pérdida de la mitad de millones de especies de animales y vegetales. La deforestación es una acción provocada
por el humano, que consiste en desmontar los bosques y las selvas mediante la tala o la quema de árboles. Existen también, tenemos por ejemplo lo que es la pérdida de hábitat de millones de especies y animales. Esto es un impacto muy grande, porque los seres vivos no pueden sobrevivir a la destrucción de su entorno. Y también tenemos lo que es el cambio climático. El cambio climático es a causa de la tala de árboles que altera las condiciones climáticas, porque estos árboles nos protegen lo que es el suelo y nos protegen a nosotros el medio ambiente, o sea, mantienen la humedad en el suelo, mantienen la humedad y el ciclo hidráulico que devuelve vapor a la atmósfera también. Otro punto más es un mayor efecto invernadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de intervenir en el clima, los árboles absorben gases que provocan el calentamiento global. Y a causa de la deforestación, a causa de la ausencia de estos árboles, debido a esta tala indiscriminadamente, va a alterar lo que es la concentración de gases en la atmósfera. Entonces, esta es mi exposición del día de hoy. Esto es lo que yo les puedo decir de lo que es la erosión del suelo y un poco más de lo que es la deforestación. Así que con todo agradezco mucho, licenciado, compañeros. Gracias.